país argentino. Bien, sin más, le vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Julio Emanuel, a nuestro invitado. Pues buenos días a César Rafael, un gusto tenerte aquí. Vamos a tratar temas que son de tu pleno dominio y creo que de mucho interés para la ciudadanía, estas pugnas que se dan a nivel del sistema de justicia, Corte Constitucional, Consejo de Participación Ciudadana, que la mayoría de la gente no entiende por qué se dan estas pugnas. Y lo que sí ocurre para los que algo conocemos de este tema es que esto da pues una pésima imagen para el Ecuador y afecta la institucionalidad y la posibilidad de que Ecuador pueda ser receptivo de inversión extranjera. Buenos días. Buenos días, Carlos Julio. Buenos días, John. Antes que nada, agradecerles por la gentileza de permitirme hacer opinión aquí en este prestigioso medio, ¿no? Ahora, bien, sí. Solo déjame hacer un comentario, ¿no? Sí, claro. Para poder entender bien el tema y para que tú lo expliques. Se conforma un nuevo Consejo de Participación Ciudadana con elección popular y ese Consejo de Participación Ciudadana en cierto modo cuestiona el origen de la Corte Constitucional como fue conformado. Se consigue que un juez de alguna localidad resuelva que hay que aceptar el pedido del Consejo de Participación Ciudadana, que se haga un comité de veedores para analizar esto. Y ahí viene la pugna. Correcto. Sí, bueno, la pugna no nace. Me permiten, voy a hacer un poquito de historia, ¿no? Bueno, realmente todo nace con la consulta popular que eligió al Consejo de Participación, bueno, que permitió elegir al Consejo de Participación Ciudadana transitorio, ¿verdad? En esa consulta popular, evidentemente, se le otorgó a ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio la facultad de evaluar y de destituir autoridades, de ser el caso, de que fuera necesario, y nominar a las nuevas autoridades. Esas autoridades puntualmente teníamos Consejo de la Judicatura, teníamos Fiscal General de la Nación y Corte Constitucional, ¿verdad? Así es como se origina este tema. Cuando esto ocurre y se nombra a la Corte, se nombra a la Fiscal General y se nombra al Consejo de la Judicatura, evidentemente lo primero que hace la Corte Constitucional electoral también. Claro, así es. Lo primero que hace la Corte Constitucional en nombre de la seguridad jurídica es limitar la autotutela administrativa, lo que es la capacidad de revisar tus propias actuaciones como organismo del Estado. Entonces, ¿por qué hace esto la Corte Constitucional? Porque Trujillo, el difunto expresidente Julio César Trujillo, que en paz descanse, le solicita que se pronuncie a la Corte Constitucional sobre el alcance de las respuestas a la consulta y sobre el alcance de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y la Corte Constitucional le dice cuál es este alcance. Entonces, cuando emite este dictamen, la Corte Constitucional, porque no es una sentencia, ¿no?, para ir hablando con probidad, de una manera acertada, la Corte emite este dictamen y en este dictamen le dice: estas facultades son exclusivas del Consejo de Participación Transitorio. Entonces, hasta ahí llegamos. La gente tiende a decir que la Corte le puso un candado a la elección de Corte Constitucional. Un blindaje. No es verdad. Solamente, no es verdad. No, eso no es verdad. Simplemente la Corte Constitucional dijo: esta facultad exclusiva, transitoria, como lo es el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, de evaluar y destituir, es exclusiva de ellos. No es función del Consejo de Participación, digamos que ordinario o normal, ¿verdad? Entonces, aquí quiero... Entonces, ¿qué es lo que pelean? Es que allá voy. Entonces, justamente al hacer esta introducción, quiero dejar algo en claro, ¿verdad? No es facultad del Consejo de Participación en circunstancias normales, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no es facultad evaluar ni destituir autoridades. No lo es. Es decir, no tiene ese poder. Entonces, no es que... ¿Eso lo sabrá el señor Allen Berbera o no? Yo estoy convencido de que aquí el problema, y creo que por allá viene esta entrevista y la razón de la invitación,
Yo estoy convencido de que el problema no es la inexistencia de leyes ni el desconocimiento de las leyes, sino que el problema está en las personas, y voy a venir insistiendo en que está en las personas. O sea, porque si el señor Vera no conoce la disposición a plenitud, no es problema de la disposición, es problema de quien no la conoce o no se preocupa de conocerla en funciones tan delicadas. Entonces el tema es que no teniendo la facultad, no hay una disputa. No, o sea, no se está rompiendo la institucionalidad como tal por un vacío legal o por un vacío constitucional. Es simplemente la voluntad de alguien de ir en contra del Estado de Derecho. O sea, no es un problema de derecho, es un problema de hecho. Es una acción vulnerando el Estado de Derecho. Usted es un destacado jurista, doctor César García. ¿Cómo es que alguien que también es abogado, que era litigante cuando estaba en esas funciones junto con su padre? Es más, nos acordamos de ese famoso litigio que tuvieron con el diario El Universo, que le impusieron pues una tremenda sanción, no conozca de este tema o no conozca, por ejemplo, de que hemos visto que el señor Alain Vera llega a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, lo que hay primeramente son apuntando cañones hacia la fiscal general del Estado, ¿verdad? Buscando todos los requisitos habidos y por haber, unas veces hasta se disculpaban, y eso dejando una imagen totalmente nefasta, porque cómo es que alguien que es el presidente de un organismo de control y que va a designar a funcionarios de control, pues hayan estos exabrutos, ¿verdad? Porque es lo como le puedo denominar. ¿O es que hay indicaciones externas o se quiere politizar la institucionalidad de esto? Bueno, mi profesor, el doctor Hernán Salgado, en la primera clase de Derecho Constitucional que recibí en mi vida, me dijo que no había nada más político que el derecho constitucional y que lo vaya entendiendo, ¿no? Y en efecto yo coincido en eso. Pero esto de aquí no es un tema de lo político, esto es un tema de proselitismo, es otra cosa. Ya. Lo político está presente en casi todos los actos del ser humano. El proselitismo es otra cuestión. Es derivar la opinión hacia una línea de pensamiento personal, ¿no? O grupal, dado el caso. En ese sentido, yo quiero dejar claro de que yo no soy duro con la persona, yo soy duro con el problema. O sea, el señor Vera es seguramente un abogado respetable, pero en su posición actual está totalmente equivocado porque simple y llanamente lo que ha pretendido es prevalido de una elección popular previa, en donde definitivamente la voluntad ciudadana se manifestó muy a favor de su línea política, que es conocida por todos. Entonces evidentemente lo que ha querido es actuar sintiéndose prevalido, y para mí yéndose en contra de las propias funciones del Consejo de Participación. Circunstancias normales, aprovechando para mí, solo un detalle más, aprovechando para mí que no hay una asamblea nacional por la ruptura. Para esclarecer un poco el tema, César Rafael, tal vez podrías explicar qué exactamente es lo que ha hecho o pretendido hacer el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, encantado, Carlos Julio. Mira, lo que se ha pretendido es evaluar las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio en lo que tiene que ver con la nominación de la fiscal general y de los jueces de la Corte Constitucional, básicamente. Eso es lo que ha querido hacer. Con miras a destituirlos y seguramente a reemplazarlos. Una situación que no es su facultad y que es una ruptura del Estado de Derecho, pero que, ojo, pero que no tiene que ver con si el Ecuador tiene institucionalidad o no la tiene. Para mí las estructuras están dadas. Estos para mí son acciones personales y particulares, en mi opinión. Y te pregunto a continuación, ¿tiene facultad la Corte Constitucional, que está en cierto modo pues afectada por esta situación? ¿Tiene, digo, la actual Corte Constitucional facultad ante este rompimiento del orden jurídico, de lo que existe? ¿Tiene facultad la Corte Constitucional para destituir directamente al Consejo de Participación Ciudadana? Tiene facultad plena. De hecho,
en la comunicación que le envía, pidiéndole cuentas, por llamarlo de alguna forma para que la ciudadanía lo entienda, le pregunta ya directamente que le informe de cualquier decisión, actuación o aquiescencia. Sabemos que la aquiescencia, que es la aceptación, puede ser tácita o puede ser expresa, ¿no? Entonces, prácticamente le abre todos los campos para preguntarle si es que de alguna forma ha tratado de vulnerar ese dictamen de la Corte Constitucional del año 2019. Y entonces sí, tiene facultades plenas porque lo que está haciendo es lo que se conoce como una labor de seguimiento. Y una de las facultades y que además es una responsabilidad de todo juez judicial o jurisdiccional, es preocuparse de que se ejecute su fallo. Exactamente. Solo pregunto con esto, John, y termino. ¿Pudo haber entonces la Corte Constitucional directamente destituido al Consejo y lo que ha dado es un compás de espera pidiendo explicaciones? Lo que pasa es que entendamos algo, ¿no? Asimismo es garantía básica el derecho a la defensa. En todo procedimiento debe darse la oportunidad de escuchar a la otra parte. Era la segunda pregunta que le iba a hacer, que le hicieron exactamente sobre el tema. Sí, sí. Era seguir eso. Sé que tiene plenos poderes la Corte Constitucional para poderlo sancionar. Para interpretar la Constitución. Para interpretar, así es. Así es. Y sé también de que el asunto de la veeduría, la posición de la jueza, también está dentro del marco. Lo que yo quisiera, ya cambiando de la pregunta, porque era el reglón seguido, era ¿por qué no actuó la Corte Constitucional, verdad? Inmediatamente, cuando también hubo una metida en la institucionalidad con la señora Diana Salazar. Claro, lo que pasa, John, es que, a ver, cosas puntuales. Las cosas le llegan a la Corte por actuaciones de oficio, de evaluación de sentencias o a través de ciertas garantías jurisdiccionales que llegan por acciones extraordinarias de protección y otras acciones que están contempladas en la Constitución y en la ley. Ahora, evidentemente yo entiendo que la Corte tenía que esperar que esto pase de un pronunciamiento. Así es. Y entiendo que cuando se crea la veeduría es el momento preciso en el que la Corte entiende que hay una actuación y no una opinión. Y no una opinión. Entonces me parece que la Corte actuó en el momento oportuno, porque la Corte, no me atrevo a decir que la Corte Constitucional está defendiendo a la fiscal Salazar. Lo que está defendiendo es exclusivamente su propio dictamen por un tema que entendamos es de seguridad jurídica. Más allá de que no sería inusual, como ha sido en el pasado, Carlos Julio, ustedes que seguramente son mucho más enterados que yo, como ha ocurrido en el pasado de que cuando se ha creado una nueva Constitución, parte de las disposiciones transitorias han sido justamente ponerle un candado para que no se pueda reformar esa Constitución durante un periodo X, para darle algo de seguridad jurídica. En este caso, como yo discutía con alguien, no se puede hablar de vulneración a la seguridad jurídica porque se quiera destituir a alguien. No, cuidado, porque eso es una persona, y el Estado es mucho más que una persona o que un funcionario. La vulneración es por ir más allá de su capacidad y de sus funciones y de sus facultades. Es lo que ha hecho el presidente. Esa es la vulneración, exactamente. Con esa vulneración, ¿qué cree qué es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional? Mire, yo creo, como siempre he dicho, en este país todo el mundo quiere endurecer las penas, pero el problema no es endurecer las penas. El problema es que las penas se cumplan, porque la poca gente que es sentenciada no cumple su pena. Entonces aquí queremos endurecer las penas y ese no es el problema, es un grave error de análisis, es igualito. ¿Es verdad? Yo creo que la forma de institucionalizar es sancionando ejemplarizadoramente. Los graves problemas en el y garantizando que esas sanciones se cumplan, se ejecuten, es lo que yo pienso. Pero correcto, los graves problemas del país son el irrespeto a la institucionalidad. Así hemos visto casi en todas las instituciones. Así es, John. ¿Verdad? Tenemos un caso, por ejemplo, antes de darle paso a Carlos Julio. En casi todas las instituciones hay problemas. Ahora vemos un pugilato entre el Consejo de la Judicatura, un presidente, señor Terán, Wilman Terán, que fue designado por la Corte Nacional de Justicia, que preside el mismo presidente como don Iván Saquicela. Así es. ¿Y cuál es la sorpresa de que vemos usted es un
Usted es un jurista y de gran calidad, de gran trayectoria. Gracias por eso. Siempre creemos que un jurista tiene que tener el porte, la actitud que va acorde con su profesión. No digamos un magistrado. Y hemos visto, lo he visto una persona, por ejemplo, hacer discursos como lo hace el mejor político populoso de barrio, ¿verdad? Pero no de un magistrado. Primero. Segundo, ¿a qué es que apuntas, Wilman Terán, con esta pugna que hay? ¿Está en su legalidad? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el interés con la Corte Nacional de Justicia? Bueno, lo que pasa es que en esta parte el análisis jurídico es breve y el análisis político es largo. Voy a tratar de no rebasar las fronteras de mi opinión, pero básicamente es conocido de que históricamente la lucha política ha sido por el control de la justicia. ¿Ya? Y es conocido de que en el Consejo de la Judicatura... Eso ha venido de siempre. Viene habiendo, desde la elección del presidente Lasso, básicamente desde la elección del presidente Lasso, viene habiendo una lucha por el control de la justicia. Y también para los que ejercemos, sabemos, y voy a tener toda la prudencia en esta expresión, de que le fue favorable a la presidencia del señor Lasso el Consejo de la Judicatura durante algún tiempo. Cuando hubo una nueva elección y se movieron no solamente la voluntad del electorado, sino las proyecciones de cada grupo político, hubo un movimiento a nivel de justicia y se cambió la mayoría, lo cual no es muy complicado porque hay cinco vocales, ¿no? A ver, para estar claros, para que todos sepamos, ¿no? Wilman Terán, está Javier Muñoz, que fue designado por el presidente de la República y que luego le volteó al presidente de la República, le quitó el apoyo y dijo que lo había nominado, pero que esto no lo condicionaba y se cambió de línea, ¿no? Bueno, claro, yo en esa parte tengo que discrepar sinceramente, porque si a mí me nominan, me debo a quien nomina, y si quien me nomina me quita el respaldo, yo por un acto de decencia, lo menos que puedo hacer es dar un paso al costado, ¿no? Pero bueno, eso es como me enseñó mi padre. En el pasado habíamos hombres de bien y nos enseñaron cómo actuar, seguramente a ti, John, y a ti, Carlos Julio, que son hombres de bien. Y los otros son Fausto Murillo, el otro es Morillo, que ahorita no me acuerdo ni el nombre, y la otra es la vocal Barreno, ¿verdad? En este preciso momento, hoy por hoy, hay una mayoría actuando, que es el presidente Terán, el fiscal Muñoz, y el vocal Muñoz y la vocal Barreno. Esa es la mayoría en esto. Entonces, si me preguntas por un tema político, lo que no sé, o si sé no lo voy a decir, es a quién se debe esa nueva mayoría. Ahora, en el tema de la disputa con la Corte Nacional como tal, que es en lo que me quiero centrar, mi opinión es distinta de la opinión de todos los demás. Yo creo que, primero que nada, hay cosas terribles, ¿no? No se puede determinar cómo actuó el Consejo de la Judicatura en la destitución del juez Macías porque no hay una grabación. Entonces, como no hay una grabación, no sabemos si al momento de la votación final votaron los 3 que estaban habilitados o estuvieron presentes, los 3 que estaban habilitados o los 5 miembros del Consejo de la Judicatura. Y en esta parte no sé si está claro, pero quizás valga explicarlo. Ya, había 2 vocales que eran Morillo y Barreno, que estaban siendo procesados por el juez Macías de Corte Nacional por el fuero que les corresponde a estos vocales. Como él los estaba enjuiciando, era evidente que cualquier actuación que tomaran esos dos vocales procesados iban a tener por lo menos parcialidad, porque iban a tener que pronunciarse sobre quién los estaba persiguiendo. Entonces hubo una veeduría y se determinó que en lo que tenía que ver con sanciones en contra del juez Macías no podían participar los 2. En ese momento quedaban 3 habilitados. Y como quedaban 3 habilitados, ahora hay un tema adicional. El orden del día del momento en el que se produjo la destitución no era solamente para destituir a Macías, lo que quería decir que los que estaban allí presentes tenían que estar por otros temas que se iban a tratar en ese pleno.
Lo que no podían era pronunciarse a la hora de destituirlo. Pero ¿cuál es el punto? Que al quedar 2 inhabilitados y quedar 3 habilitados, y solo poder votar 3, 2 hacían mayoría. Ahí está. 2 hacían mayoría, porque si eran necesarios 3, la norma tenía que decir que tenía que haber unanimidad, pues ya no mayoría. Ese es el tema. Entonces, Por el que, eso vio, eso. por eso es que yo estoy totalmente en desacuerdo. Pero más en desacuerdo estoy con que un juez común investido del poder constitucional pueda intervenir en un poder del Estado. Estoy totalmente en desacuerdo. Carlos Julio. Eso es inaceptable. Eso es un poco lo que ocurre, ¿no? Un juez X está impidiendo que siga adelante el concurso de Contralor. Por ejemplo. Me parece ese traído los cabellos. Bueno, lo que relata César Rafael aquí indica la situación de subdesarrollo por el que atraviesa nuestro sistema judicial. Hay que decir, subdesarrollo, como en la parte económica, subdesarrollo también. Correcto. Ojalá pues no nos llegue el subdesarrollo mental, que eso sí sería grave, porque no hay cómo resolver nada. Pero, por ejemplo, cuando tú relatas que el juez Muñoz fue nominado por el presidente de la República y que una vez que llegó a ese Consejo de la Judicatura decidió independizarse, eso en Estados Unidos es la norma, pues. Porque el presidente de los Estados Unidos nomina a todos los jueces de la Corte Suprema, pero una vez que llegan a la Corte Suprema no dependen ni tienen por qué rendirle homenaje o pleitesía al presidente de los Estados Unidos. Ese es un sistema desarrollado. Claro, totalmente. Claro. Tanto así que cuando Donald Trump, que nominó al actual presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y allá no, los presidentes nominan a los jueces en función de sus ideologías, ¿no? Si el presidente es republicano, va a nombrar jueces que tienen una trayectoria conservadora, claro, sí. Interpretativa, casi literalmente de la Constitución de los Estados Unidos. Cuando viene un presidente demócrata, nombra lo que se llama ya liberales, que acá liberales sería de derecha, en Estados Unidos liberales es de izquierda. Claro, son liberales. las cosas que en la nomenclatura a veces confunden. Pero mira tú que ese presidente de la Corte Suprema, que llegó a ser presidente, fue nominado por Donald Trump, presidió el juicio político contra Donald Trump en el Congreso. Correcto. Porque él no se debe pues al presidente, él se debe a la Constitución de los Estados Unidos y al país. Claro, solamente con una aclaración, Carlos Julio. Estamos hablando de jueces. Los jueces por naturaleza deben ser, además de probos, objetivos e imparciales. Pero él no es juez, a él lo nombraron como el voto del presidente. Porque entiéndase que como facultad nominadora, yo nombro un representante para que vote como yo quiero que vote en ese organismo. Entonces no es igual. No hay esa independencia, no le corresponde esa independencia cuando tú eres la voz de otro. Claro que no podemos hacer la comparación porque en Estados Unidos no hay un consejo de participación. Sí, claro, sí, en efecto, así es. Bueno, el Ecuador necesitará estos dos organismos que realmente para mí me parece que no han cumplido su... Te respondo que no, te respondo que para mí esto es un tema simple, más allá de que yo creo que hoy hay, al menos en Guayas, funcionarios de primer nivel en el Consejo de la Judicatura. Esto es un comentario personal. Más allá de esa parte, yo creo que la facultad nominadora del Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Y que la veeduría debe permanecer por un tema simple, porque el Ecuador no se puede abstraer de la corriente mundial, que es darle al ciudadano una participación más efectiva y que en el Consejo de Participación Ciudadana se realiza a través de las veedurías. Doctor García Sánchez, ya para ir aterrizando y finalizando esta entrevista, el Ecuador está pasando por una crisis bastante alarmante, a mi entender, no solamente por la grave inseguridad que vive el país, que ya con eso es más que suficiente, y digo grave porque hay crímenes, narcotráfico, extorsiones, personas que cierran sus negocios, empresarios que no pueden hacer su trabajo. Es más, muchos se han ido del país
y están manejándolo telemáticamente, usted debe conocerlo. Correcto, así ¿verdad? Y no pueden manejar normalmente, aunque se vayan del país. Tienen que dar grandes rubros a invertirlo, una parte en seguridad y otra a pagar estas extorsiones. ¿Cómo puede venir la inversión para el próximo presidente, sea hombre o mujer, en este país, cuando no hay una seguridad jurídica? ¿Qué hacer? Nuevamente, y en esta parte sí quisiera yo puntualizar. A ver, todos se quejan de la actuación de la policía, ¿verdad? Y para ayudar a la policía, y para ayudar, es que allá quería ir justamente, y para ayudar a la policía sacamos a los militares a las calles. Pero la realidad es que solamente el 10% de los casos que la policía entrega a la justicia terminan en condena. Entonces, o la policía está capturando a un 90% de inocentes, o tenemos un oramen gigantesco en cuanto a la administración de justicia. Entonces, la conclusión es simple. Nuestro problema es la administración de justicia, pero no porque no haya una ley que sancione al infractor. No. Sino porque nuestra falla está en los operadores de justicia. Así es. Ya. Y entonces esa es la parte en donde yo quiero entender un poco más. Si decimos que el problema es el operador de justicia, el problema no puede ser la ley. El problema es la selección de esos operadores. E históricamente el problema del Ecuador ha sido la selección de los jueces de la Corte. Entonces por eso es que hay que ensayar, Carlos Julio y John, hay que ensayar algún otro modelo que no sea este modelo de concursos de méritos y oposición, que todos sabemos que son tremendamente manipulables y que han sido manipulables. Esa es mi opinión. O sea que según su opinión, el problema no está en la Corte Constitucional creada en el 2008, que tampoco es ni la más mala ni la muy buena, igualmente de la Constitución de 1998, que igual... Tal cual, John. El problema no está en la Corte. No está en la sábana. No está el problema. La calentura no está en las sábanas. Así es, tal cual. Entonces ya usted lo acaba de decir, el problema es las personas, los prestadores de justicia, Así es. que las leyes existen, no es que vamos a crear más leyes. No, debemos de buscar, como ciudadanía responsable, debemos de buscar formas más sabias o más efectivas en la selección de operadores de justicia en lo que tiene que ver con la justicia. Y en general en todo, ¿no? Pero la ciudadanía no tiene nada que ver ahí. No, pero quizás, bueno, mira, te cuento una cosa. Ajá. En los Estados Unidos se aplica lo que se conoce como el constitucionalismo popular. Así es. No, los norteamericanos sostienen que el pueblo es más sabio que los jueces a la hora de hablar sobre sus derechos y de pronunciarse sobre sus derechos y sobre la vulneración de sus derechos. Y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces quizás debamos de ampliar. Ahí sería bueno. Deberíamos de ampliar este tema de elección popular. Y una última cosa para despedirme, ¿no? Es que me pidieron un saludo para la Cofradía de la Perla. Ahí mirando la cámara, un saludo para la Cofradía de la Perla, para el director Jaime Franco, aquí con dos dilectos miembros de la Cofradía de la Perla, John Copiano y el fundador Carlos Julio Manuel. Está por cumplir años, me parece. Sí, está por cumplir años el presidente, el director. Le mandamos felicitaciones. Sí. Muchas gracias. Me avisa para ponerle la ranchera y la Muchas gracias. fanfarria. No, bien, saludo. Seguramente. Salud, y no solamente quiero saludarlo. Seguramente habrá una celebración en mi casa y están invitados Rafael, los dos. Que es pues magnífico. Oiga, una persona que atiende a todos sus invitados yo de una forma tuve la superlativa. oportunidad, y para qué le cuento, ¿no? Había un chancho bailarín de Barbosa, Ana Barbosa, impresionante. Siempre en mi humilde casa. Sí, ahí mismo va a ser. Están invitados los dos. 4 de octubre. No, que va a ser el cumpleaños va a ser una celebración en la que también se va a celebrar el cumpleaños. Va a ser otra celebración. Bien. Pero están invitados. Está bien, gracias. Ya para ir ya finalizando, César, aprovechando de tu tiempo, sé que tienes muchos trabajos que hacer, viendo esa misma cámara. Hay muchos jóvenes, y perdona, disculpa Carlos Julio, voy a extenderme un poquito. Hay muchos jóvenes que han entendido a mi país como el país del trance, el país de que no es... los casos no se ganan
en jurisprudencia, sino con el trance, con el billete en la mano. Y a mí me enseñaron, yo estudié pues jurisprudencia, soy licenciado en jurisprudencia, lamentablemente cuando yo quise incorporarme de abogado de otras partes, no lo pude hacer junto con Nicolás Isa Obando, porque me dediqué a estudiar otras profesiones de acuerdo a lo que iba manejando. La pregunta, César, más que todo, más que pregunta, una viendo a esa cámara y a los 3 medios de comunicación, Radio Programa del Ecuador, Radio Águila, 1050M, Radio La Verídica 95.7 FM y el canal online Águila TV. A estos jóvenes que queremos realmente un Ecuador que comencemos a mejorar, más que todo en su corrupción, que vengamos de parte de nuestra, que veamos parte dentro de nosotros. Y lo digo porque estoy al lado de un hombre como César García Sánchez, conozco personalmente a él, su casa, he estado en alguna celebración, pero conozco cómo actúa junto con sus hijos profesionales, cómo acompaña, cómo los proyecta, igual que lo hace Carlos Julio Emanuel, también donde conozco a la mayoría de sus hijos, todos estudiando, otros profesionales. A ustedes jóvenes, ¿qué es lo primero que tiene que indicarle, más que todos los que cogen las carreras de jurisprudencia y todas las carreras? Porque hoy también creer ser empresario no importa si se pone atajo, no importa si se le pone la zancadilla a otro o se perjudica a quien sea con tal de ganar dinero. Encantado. Bueno, mi mensaje es simple. Yo creo que el hombre se realiza sintiéndose orgulloso de lo que hace, ¿no? El hombre que es religioso se siente orgulloso y dignificado de ser católico, de ser evangélico, de ser budista. Uno se siente dignificado del hogar del que viene, de quien fue su padre. Normalmente esas son cosas que nos llenan la vida y nos hacen sentir realizados. Uno debe de poder ejercer una profesión que lo haga sentirse realizado y de la cual uno esté orgulloso. Y si seguimos ejerciendo el derecho a punta de trance y a punta de conveniencias y a punta de amarres políticos, vamos a terminar siendo abogados desprestigiados que no puedan estar orgullosos de la profesión que ejercen. Y entonces esto es pan para hoy, hambre para mañana. Ese es mi mensaje. Qué lindo. Carlos Julio. Le agradezco mucho a César Rafael. Gracias también a ti, Carlos Julio. Acompañar todas las mañanas, siempre digo que es un aprendizaje estar al lado de este maestro. Y a ustedes, mis queridos amigos, a todo nuestro equipo, muchas gracias. Y más que todo nuestros agradecimientos a ustedes, la gente que nos oye y nos ve a través de la magia de las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación. Muchísimas gracias. Y conmigo, dándole gracias a Dios por un día más de vida, a mi familia. Si Cristo no ha venido, estaré con ustedes el día de mañana. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.